Mi mejor amiga estaba convencida de que vivía un cuento de hadas con el nuevo novio de su madre, un hombre mucho mayor que ella. Todo era un sucio secreto, hasta que se quedó embarazada a los 17 años. Lo que mi otra amiga y yo tuvimos que hacer para sacarla de esa pesadilla, y la aterradora persecución que sufrimos después, es algo que me perseguirá toda la vida. Bienvenidos a Bosforum Es. La historia de hoy no es un simple drama, es una carrera contra el tiempo para salvar una vida. Suscríbete, respira hondo, y empecemos. En nuestro penúltimo año de instituto, mi mejor amiga, Sofía, empezó a cambiar. De un día para otro, empezó a venir al colegio luciendo ropa de marcas carísimas y joyas que ninguna de nosotras, en nuestro pequeño grupo de amigas de clase media, podíamos permitirnos. Cuando la acorralamos para exigirle explicaciones, ella se encogió de hombros y nos dijo con una sonrisa ingenua: «Oh, mi mamá tiene un nuevo novio. Se llama Marcos. Tiene dinero y creo que está intentando comprar mi cariño para caerle bien a mi madre». Nos reímos. Le dijimos que lo exprimiera al máximo. Qué estúpidas fuimos. No volvimos a mencionarlo hasta una semana después, cuando Sofía llegó al colegio con un aura extraña. Su piel brillaba y tenía esa sonrisa delatora de alguien que está perdidamente enamorada. Pensé que tenía un noviecito secreto de nuestra edad en el instituto. Así que, después de clase, le pregunté en tono de broma quién era el afortunado. Su sonrisa desapareció de golpe. Su rostro se puso rojo como un tomate, pero sus ojos estaban fríos. Me miró y me dijo, con un tono de advertencia que jamás le había escuchado: «Por favor, no me vuelvas a preguntar eso nunca». Me quedé helada. Durante los días siguientes, empecé a observarla bajo un microscopio. Vi que llevaba una pulsera de oro macizo llena de dijes, mal escondida bajo la manga de su suéter. Un día, intentando romper el hielo, le pregunté riendo si se había vuelto cleptómana. En lugar de avergonzarse, estalló en rabia. Me gritó que la dejara en paz y se marchó. Esa misma tarde, descubrí que me había dejado de seguir en Instagram. Sofía y yo éramos inseparables. Prácticamente éramos hermanas. Compartíamos ropa, vacaciones y secretos. Que me bloqueara era una señal de alarma roja y parpadeante. Sabía que no iba a decirme la verdad por las buenas. Así que, en lugar de ser una amiga paciente, compré unas galletas en la panadería, las envolví en papel de aluminio para fingir que las había horneado yo, y me presenté en su casa sin avisar. Toqué el timbre. La puerta se abrió, y el mundo se me cayó a los pies. Un hombre que me doblaba la edad, al que nunca había visto, abrió la puerta. Estaba solo en calzoncillos. No pareció ni sorprendido ni incómodo al verme. Pero justo detrás de él, en el pasillo oscuro, estaba Sofía. Llevaba puesta una bata de seda ajustada que apenas le cubría el cuerpo, y tenía el maquillaje completamente corrido. La sangre se me congeló en las venas. Sofía abrió los ojos con terror y salió corriendo hacia el baño. Yo, con el corazón latiéndome en la garganta, fingí la sonrisa más grande y estúpida del mundo. Grité: «Hola. Solo pasaba a dejar estas galletas, espero que les gusten». Le dejé el plato en las manos al hombre, corrí hacia mi auto, cerré los seguros y conduje a toda velocidad doblado la esquina. Estaba aterrorizada. Mi mejor amiga estaba siendo manipulada y abusada en su propia casa, bajo las narices de su madre. ¿Qué se supone que hace una chica de 17 años en esta situación? Si iba a la policía sin que Sofía confesara, ella lo negaría todo por miedo, y yo lo empeoraría todo. Llamé a nuestra otra amiga, Lucía. Ella era la única en quien podía confiar para ver esto como la emergencia de vida o muerte que realmente era, y no como un simple chisme de pasillo. Lucía siempre fue la más inteligente y fría del grupo. Me escuchó en silencio y luego sentenció: «Tenemos que romperle el lavado de cerebro. Tenemos que convencer a Sofía de que lo que está pasando es un delito, y que ella es la víctima». Lucía tenía que presentar un proyecto en la clase de psicología a finales de mes.
Me pidió que recuperara la confianza de Sofía y actuara como si nada pasara. Lo hice. Fui amable, ignoré las joyas, y Sofía bajó sus defensas. Empezó a llevar un medallón de oro con una foto dentro todos los días. Y entonces, llegó el día de la presentación de Lucía. La presentación de Lucía era sobre los peligros del mundo moderno. Empezó hablando de ciberacoso y redes sociales. Pero en el clímax de su exposición, cambió la diapositiva. La pantalla gigante se llenó de información sobre el grooming. Dedicó 10 minutos exactos a describir cómo hombres mayores buscan a chicas jóvenes vulnerables, las aíslan de sus amigas, les compran regalos caros y fingen amarlas para abusar de ellas en secreto. Fue un movimiento maestro. Toda la clase murmuraba con asco. La profesora incluso intervino para decir lo repugnante y criminal que era ese comportamiento. Miré de reojo a Sofía. Estaba pálida, sudando, moviendo la pierna frenéticamente y mordiéndose las uñas hasta sangrar. De repente, Sofía levantó la mano, pidió ir al baño y salió corriendo del aula envuelta en lágrimas. Sabía que el plan había funcionado. Minutos después, mi teléfono vibró. Sofía me estaba bombardeando a mensajes, suplicándome que fuera al baño de inmediato. La encontré encerrada en el último cubículo, sentada en el suelo mugriento, abrazándose las rodillas contra el pecho. Apenas podía respirar. Me arrodillé a su lado, le acaricié el pelo manchado de sudor y esperé. Entonces, con la voz rota, lo soltó: «Valeria, estoy embarazada». Me quedé sin aire. Pensé que había escuchado mal. Me separé de ella para mirarla a los ojos. Ella asintió, llorando a mares. La abracé con tanta fuerza que casi nos duele a las dos. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad, hasta que su ataque de pánico disminuyó. «¿De cuánto estás?», le susurré, intentando que mi voz no temblara. 8 semanas, respondió mirando al suelo. Me he hecho 3 pruebas. Todas dieron positivo. Tragué saliva, temiendo la siguiente pregunta. ¿Él lo sabe? Sofía asintió, y las lágrimas volvieron a brotar. Se lo dije. Me gritó. Dijo que era culpa mía por haberlo intentado atrapar. Se rió en mi cara y me dijo que yo era una interesada. Sofía se subió la manga del suéter con cuidado y me enseñó su muñeca. Había un moretón oscuro, morado y negro, en forma de dedos gigantes apretando su piel. Se enfureció cuando le dije que no sabía si quería abortar, susurró. La sangre me hervía con una rabia que jamás había sentido. Tomé su rostro entre mis manos y le dije con firmeza: Sofía, se acabó. Vamos a ir a la oficina de la consejera escolar. Ahora mismo. Para mi sorpresa, asintió, completamente rota. Caminamos por los pasillos vacíos. La señora Carmen, la consejera, al ver el estado físico y emocional de Sofía, nos metió en su despacho y echó la llave a la puerta. Le contamos todo. La señora Carmen nos miró con terror y preguntó si debíamos llamar a la policía en ese instante. Sofía entró en pánico. No. A la policía no. Marcos sabrá que fui yo, y me matará. Le expliqué a la consejera que Lucía había investigado un refugio seguro para mujeres maltratadas en la ciudad vecina, y que necesitábamos sacarla de aquí antes de que terminaran las clases. La consejera asintió. Las llevaré yo misma en mi auto por la puerta trasera, dijo. Sofía me apretaba la mano hasta dejarme los nudillos blancos. Lloraba desconsolada, confesando que él la había llevado a una clínica clandestina a 2 pueblos de distancia, pagando en efectivo. Y la había amenazado con arruinarle la vida y decirle a su madre que ella se le había insinuado. Valeria, me dijo con voz hueca, si me encuentra, me va a destrozar. Le envié un mensaje rápido a Lucía. En 5 minutos, las 3 estábamos subiendo al auto de la consejera en el estacionamiento trasero. Justo antes de subir, Sofía se detuvo. Se arrancó el medallón de oro del cuello, ese que guardaba la foto de él, y lo tiró a la basura con asco.
El viaje duró 20 minutos llenos de paranoia. La consejera miraba constantemente por el espejo retrovisor para asegurarse de que nadie nos seguía. El refugio era un edificio de ladrillos anónimo, sin carteles, rodeado de cámaras y con un sistema de doble puerta de seguridad. Nos recibió Elena, una trabajadora social con mirada de acero. Llevó a Sofía a una habitación privada para procesar su ingreso. Lucía, mi amiga, sacó de su mochila una libreta donde había documentado todas las fechas, regalos y capturas de pantalla de la actividad de Marcos en redes sociales, y se la entregó al personal del refugio. Estábamos preparando la guerra. Cuando Elena volvió, nos dio la peor noticia. No podríamos ver ni hablar con Sofía durante las primeras 72 horas. Era el protocolo de aislamiento para víctimas de alto riesgo. Le confiscaron el teléfono móvil, porque los depredadores como Marcos siempre instalan aplicaciones de rastreo ocultas para saber dónde están sus víctimas. Nos dejaron despedirnos de ella un segundo. Estaba sentada en una cama individual, en un cuarto diminuto, con la mirada perdida pero a salvo. El viaje de regreso fue un silencio fúnebre. Habíamos salvado a nuestra amiga, pero la verdadera pesadilla para nosotras estaba a punto de comenzar. Esa noche, no pude dormir. Alrededor de las 10, mi teléfono sonó. Era la madre de Sofía. Su voz estaba cargada de tensión y sospecha. Valeria, ¿de verdad Sofía se está quedando a dormir en tu casa para hacer un proyecto escolar?, me preguntó. Mentí, con el corazón acelerado, y le dije que sí, que estábamos estudiando. Su respuesta me heló la sangre. Qué curioso, Valeria. Porque Marcos acaba de pasar despacio en su coche por delante de tu casa, y dijo que todas las luces estaban apagadas. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Ese monstruo estaba estacionado frente a mi casa, acechando en la oscuridad, buscando a su presa. Le inventé a la madre que estábamos en el sótano y colgué. Fui corriendo, cerré con llave todas las puertas, bajé las persianas y me senté en el suelo de mi habitación, abrazada a mis rodillas, temblando con cada ruido que hacía la madera de la casa. Al día siguiente, la situación explotó. A la hora del almuerzo, la madre de Sofía apareció en la escuela exigiendo hablar conmigo. Estaba furiosa. Me dijo, Marcos me enseñó los mensajes. Me demostró que está celosa de nuestra relación, y que te has llevado a mi hija para llenarle la cabeza de mentiras. Marcos había hackeado las redes sociales de Sofía y estaba falsificando mensajes para hacerse la víctima y volver a la madre en mi contra. Le dije, mirándola a los ojos, señora, le ruego que no hable con Marcos. Hable directamente con su hija. Búsquela. Pregúntele la verdad. Se fue con cara de duda. Pero la verdadera prueba llegó 3 días después. Llegué temprano a la escuela. El estacionamiento estaba casi vacío. Y allí, apoyado en el capó de su lujoso auto negro, estaba Marcos. Esperándome. Sentí náuseas. Pensé en dar la vuelta y correr, pero me obligué a caminar. Se interpuso en mi camino. Vestía un traje impecable, y su colonia cara apestaba. Me sonrió, con esa sonrisa fría de psicópata, y me dijo, Valeria, qué bueno verte. Sofía está pasando por una rabieta de adolescente y tiene delirios. Ya ha inventado mentiras antes. Apreté los puños y le dije que me dejara pasar. Él dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio, y su voz bajó de tono, convirtiéndose en una amenaza clara. Sé que crees que juegas a ser la heroína. Pero no te metas en asuntos que no te incumben. Dile a Sofía que la perdono, y que vuelva a casa. O las cosas se pondrán muy feas. Corrí hacia el edificio y me encerré en la oficina del director con Lucía. Llamamos a la policía. Habíamos contactado días antes con una detective, y le informamos del acoso en el estacionamiento. Eso, sumado a que la madre de Sofía por fin había ido al refugio y escuchado toda la repugnante verdad de boca de su propia hija, hizo que el castillo de naipes se derrumbara.
La madre echó a Marcos de la casa esa misma noche, cambió las cerraduras y solicitó una orden de alejamiento inmediata. Y lo más valiente de todo, Sofía, apoyada por los psicólogos del refugio, presentó la denuncia oficial por abuso de menores. Pasaron un par de semanas. Sofía no volvió a nuestra escuela. Por su seguridad, el refugio la ayudó a ella y a su madre a mudarse a un distrito a 1 hora de distancia, para empezar una vida nueva, limpia y lejos de ese infierno. Lucía y yo fuimos a visitarla un sábado por la tarde. Nos citó en una pequeña cafetería. Cuando la vimos entrar, se nos cayeron las lágrimas. Ya no llevaba ropa provocativa, ni maquillaje pesado, ni joyas de oro compradas con manipulación. Llevaba unos vaqueros, un suéter cómodo y la pequeña pulserita de plata que yo le había regalado. Había vuelto a ser una adolescente normal. Sus ojos volvían a tener brillo. Nos sentamos a tomar café, y Sofía, con una sonrisa de paz absoluta, nos dio la gran noticia. Han arrestado a Marcos, susurró. Lucía y yo abrimos la boca. Sofía continuó, por lo visto, no fui la primera. Cuando hice mi declaración y entregué las pruebas de su teléfono, los detectives lo vincularon con otros 2 casos idénticos en condados diferentes. Y descubrieron que ni siquiera se llamaba Marcos. Mentía sobre su nombre, su edad y su trabajo. Era un depredador en serie, y ahora, se va a pudrir en la cárcel. Le tomé la mano por encima de la mesa. Habíamos pasado por un infierno, habíamos sido acosadas e intimidadas por un criminal, pero al mirarla sonreír de nuevo, supe que cada maldito segundo de terror había valido la pena. Esa noche, ya en mi cama, recibí un mensaje de texto de Sofía que decía, gracias por no rendirte conmigo, cuando yo misma me había rendido. Os quiero. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar al ver esa escena en la puerta de su casa? ¿Crees que la intervención psicológica con la presentación de clase fue la mejor manera de abrirle los ojos? Déjame tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo. Si esta historia te ha mantenido en tensión, dale a like y suscríbete a Voz Forum ES para más historias reales. Nos vemos en el próximo video.